donde contamos con tres exalumnos invitados, quienes compartieron con nosotros su experiencia laboral en torno al trabajo en el área ambiental, sector privado, sector público e investigación. Bueno, en esta ocasión tenemos el agrado de tener con nosotros a Laura Landeta, quien es ingeniera civil bioquímica de la PUCB y es académica de Magíster de Eficiencia Energética y Mecanismo de Desarrollo Limpio de nuestra universidad. Laura es especialista en proyectos de reducción de emisiones de carbono, con más de 15 años de experiencia profesional en temas relacionados a la sustentabilidad, con énfasis en lo que es energía, agua y residuos. Desde 2019 es integrante del Consejo Asesor Empresarial de la EIB y también es vicepresidente del Comité de Sustentabilidad de la Cámara Chileno-Británica de Comercio. Actualmente es gerente de desarrollo en Errázuriz y Asociados. El seminario del día de hoy se titula Investigación en Tecnología de Membranas y también consultora especialista en otras empresas. Le damos la bienvenida a Laura y los invitamos a participar de su presentación. Muchas gracias, Laura. Gracias, Carmina. Gracias por la presentación. Suena bonito el currículum cuando alguien lo dice, pero no sé si, no sé si es tan así. Yo les comentaba que en el fondo, primero agradecerle a la escuela por invitarme a participar. Yo soy una súper orgullosa titulada ingeniera civil bioquímica, quiero mucho mi carrera y quiero mucho mi escuela. Lo pasé bien, conocí gente, aprendí mucho y le he sacado mucho provecho, yo creo, a la formación que ahí nos dieron. He tratado de alguna u otra manera siempre seguir ligada con la escuela. Creo que hay un gran valor ahí en esas redes en las que uno forma con los profesores, con los centros que están asociados a la escuela también, como el NBC, el CREAS, etc. Y de alguna u otra manera siempre he tenido algún nivel de relación con ellos, y cuando ustedes me invitaron a participar en esta charla, la verdad es que me ha costado un poco como entender bien qué es lo que sería como interesante de mostrar, pero finalmente en las conversaciones que hemos tenido, Carmina, contigo y con la periodista, entiendo que la idea es un poco contarle a los que estamos aquí presentes lo que ha sido y lo que se ha tratado en mi carrera profesional, y en el fondo cómo yo he aplicado lo que nos enseñaron en la escuela en mi desarrollo. Entonces, estábamos bromeando hace unos minutos antes de abrir la sesión de que es una entrevista bastante egocéntrica, porque se trata, por sobre todo, de hablar de mí, de lo que he hecho. Yo les voy a compartir la pantalla, pero la verdad es que, como les digo, no es una presentación propiamente tal, son imágenes para apoyarme e ir contándoles un poco de mi currículum y mi trayectoria. Así que denme un minuto para hacer eso. Y yo creo que ahí se debería... Ahí ya se ve. Ya, perfecto. Primero, contarles que yo he tenido una carrera súper poco tradicional en lo profesional, poco tradicional desde hace algunos años a esta parte, porque la verdad es que en mi vida profesional he trabajado poco como ingeniero civil. Me ha tocado poco aplicar todos esos ramos de mecánica de fluidos, de transferencia de calor, de diseño de reactores, todos esos ramos con los que uno sufre mucho en la formación de la escuela, y si bien no los he usado mucho, me han servido mucho desde una perspectiva como de formación personal y profesional, como una manera de abordar problemas y como una manera de mirar problemas. Yo partí mi carrera profesional de alguna manera ligada a la última práctica que me tocó hacer, a la práctica profesional, que fue en una salmonera en Chiloé, en una salmonera que se llama Salmones Antártica, y fui a hacer una práctica con ellos para revisar o para apoyar en una planta de riles que tenían. En el fondo a ellos les llegaban los salmones vivos en una barcaza, los descargaban en una planta y ahí los faenaban. Entonces el reel era
súper alto el carga orgánica, tenía mucha sangre, etcétera. Y en esa época, esta planta estaba en Dalcahue, en Chiloé no habían relleno sanitario, la gestión de los lodos era súper complejo. La verdad es que era bien precaria la situación. Así que ahí me pasé como 3, 4 meses, que por supuesto, más que sí, lo fue maravilloso. Imagina 3, 4 meses cuando uno tiene, no sé, pues 20 y tantos años en Chiloé, en el verano. Y esa fue como una primera así, aterrizaje forzoso en la realidad, porque me acuerdo de haber llegado a esta planta de tele y haber ¿Qué fue a como... ver, María? ¿Perdón? Creo que hay un micrófono abierto. No, y haber llegado, ¿no es cierto? Y haber querido llevarme o que alguien me mandara por bus todos los libros, así como de la carrera de ese ramo que pasaba Rolando Chami, de sistema ambiental, etcétera, porque decía, esta respuesta tiene que estar en algún libro, necesito que alguien me ayude, llamaba, había como una caseta de teléfono, llamaba por teléfono a Rolando, le decía casi como, ¿qué hago? Necesito que ven como la fórmula de la ecuación, o sea, y la verdad es que claro, el mundo profesional no funciona así, los problemas no son de libro, son bastante más de ingenio, hay harto sentido común que se puede aplicar cuando hay una cierta base profesional. Entonces fue como, las primeras semanas fue bien así traumático el aterrizaje, pero al poco andar, como que uno se pone un poquito a confiar en lo que sabe, en lo que aprendió de alguna manera, y las cosas van saliendo. Y a partir de esa relación con esa empresa, yo volví me quedaban algunos ramos, pero seguí trabajando con ellos. Ellos tenían una planta donde hacían el alimento de los salmones, en Los Ángeles, donde hacían los pellets, y me fui a trabajar con ellos para un proyecto de olores. Tenían que hacer como desarrollar un sistema o de poder evaluar el impacto de sus olores molestos en la comunidad. Entonces implementamos un panel organoléptico, sensorial con la comunidad, etcétera, y eso fue un trabajo que yo mantuve hasta como mi titulación. Y iba una vez al mes al sur, y entonces fue súper para mí enriquecedor eso, porque de alguna manera yo seguía trabajando mientras que estudiaba y había como logrado mantener esta relación con esta empresa que me había dado la posibilidad de hacer la práctica. Entonces, me hizo de alguna manera ganar un poco como de experiencia personal en ese sentido, el manejo, del trato, el contrato, de la boleta de honorario, de todo eso que uno al principio lo ve como tan lejano y como de otro mundo. Y después cuando me titulé, yo creo que a través de tuyo, Raúl Conejero, me recomendaste para un trabajo en la refinería Petróleo Concón, que en esa época se llamaba RPC, hoy se llama ENAP Aconcagua, y era un proyecto que estaba alojado en el área de recursos humanos en ese momento, y era un proyecto de gestión por competencia. En el fondo, en esa época en el área de recursos humanos estaba muy de moda implementar la gestión del recurso humano a través de las competencias que se tenían, y por lo tanto había que levantar cuáles eran las competencias requeridas para cada cargo, para cada proceso que se llevaba a cabo en esta refinería. Y para eso este proyecto estaba, en el fondo lo realizaban principalmente psicólogos laborales, pero necesitaban, denme un segundo que tengo mucha bulla de fondo, porfa. Sí, no te preocupes. No sé cómo parar de compartir. Hay un botón rojo. Ya va a estar de vuelta Laura con nosotros. Laura está con micrófono apagado. Ya, ahí estoy, ya, gracias. Entonces, les decía que este proyecto originalmente, o sea, era un proyecto que como era para el área de recursos humanos, estaba liderado principalmente por psicólogos, pero requería de una mirada de un ingeniero de proceso, porque alguien tenía que poder mirar toda la empresa
levantar todos los procesos y para cada proceso levantar todas las actividades que tenía un proceso, y sobre esas actividades entraban los psicólogos y determinaban qué tipo de conocimientos y habilidades se requerían. Y eso sí que fue muy entretenido para hacer una primera pega, y era un proyecto que estaba como calzado al dedo para un ingeniero de procesos como nosotros. Yo creo que yo recién ahí entendí lo que significaba haber estudiado una ingeniería de procesos. Y lo que a mí me tocaba hacer era que me juntaban grupos de personas para un área. Por ejemplo, estaba el área de cracking, o el laboratorio, o el área de finanzas, y había una persona por cada rol, o sea, una jefatura, un operador, etcétera, y se preguntaba, ¿qué haces? ¿Qué haces tú? Y las personas en general tenían un relato, ¿no es cierto? Te contaban lo que hacían: mira, yo llego, entonces recibo un requerimiento en un papel, y entonces después abro la válvula, después le echo el reactivo. Y eso, mientras que ellos hablaban, esto era como, no sé, yo me imaginaba que era como cuando la gente va y describe como al asesino y alguien hace un retrato hablado. Entonces, la mirada era tratar de transformar este relato en un diagrama de bloques y darle una mirada de proceso. Y la verdad es que sale bastante intuitivo, o sea, ahí sí empieza como a salir todo lo que uno lleva tantos años estudiando. Eh, era bien intuitivo la capacidad de poder transformar en un diagrama estos relatos que las personas hacían de sus trabajos. Y ese Y era ahí, Laura, ¿sí? Laura, te tocó entonces trabajar con muchas personas distintas, o sea, que no, muy diferente área, digamos, respecto a la tuya. Eran todos distintos. En ese equipo habían 3 psicólogos laborales, había un sociólogo, había un antropólogo, y había un ingeniero informático, y yo. Y nos ¿Cómo fue ahí relacionábamos respecto a lo con que es todas la las áreas. comunicación, de transmitirse las ideas, siendo con todos provenientes de áreas tan distintas? ¿Fue un problema o Eh, no? la verdad es que al principio sí, pues al principio uno no entiende desde dónde hablan las otras personas con otras formaciones, a qué le ponen foco, ni siquiera la terminología muchas veces. Entonces al principio son formas de ver las cosas distintas, y son formas de trabajar distintas, y al principio como que cuesta porque uno cree que todo el mundo ve las cosas igual que uno. O sea, yo encuentro que hoy es de día y todos deberíamos verlo de día, ¿no es cierto? Pero hay cosas que no son así, pero me resultó súper entretenido a mí. Y en el fondo como estaba bien estructurado, yo creo que fue una buena escuela para mí porque estaba bien estructurado el proyecto, entonces todos sabíamos bien lo que teníamos que hacer, dónde entrábamos en el proyecto, pero era un ejercicio súper colaborativo. Entonces, cuando yo te cuento que en esta sala de reuniones estaban las personas de ENAP, yo trataba de preguntarles cosas y muchas veces o sea, nos enfrascábamos en discusiones porque el operador decía, no, pero es que yo abro la llave así. Y el jefe dice, no, pero es que yo te he dicho que tú primero, antes de abrir la llave, le pongas el seguro. Eh, entonces tú no estás cumpliendo el procedimiento. Y entonces entraba la psicóloga a mediar, a calmar, y entonces uno mira como que estuvieran haciendo magia, son cosas que uno no es capaz de hacer. Ella miraba también con la misma admiración que cuando terminaba la sesión yo sacaba un papelito y le mostraba un esquema. Eh, yo creo que es súper interesante cuando uno tiene estos trabajos colaborativos, que yo creo que por la naturaleza de nuestra carrera es súper factible que así ocurra. No sé, yo me imagino que la gente que estudia matemática o física a lo mejor son como carreras más solitarias, pero nuestra carrera como ingeniería de procesos va a estar siempre. No sé, mis compañeros que se dedican que trabajan en industrias productivas, están relacionados con las áreas comerciales o con marketing o con finanzas, etcétera. Entonces, yo creo que y es un ejercicio que yo creo que la universidad fomenta también. Yo no entiendo que todavía existen algunos ramos, estos ramos generales que hay que tomar de otras carreras,
la misma, yo creo que todavía existen las culturas religiosas, o no sé si todavía existen así o se llaman así, Tienen otro pero esa nombre, pero interacción, está lo mismo. claro, esa interacción es importante, esa como mirada tan sesgada a veces que uno ve en algunas profesiones dificulta ese trabajo colaborativo. Bueno, y de ahí me fui a... chuta, no puedo pasarla, ahí sí. Me fui a trabajar a un relleno sanitario, al Molle, que está en Valparaíso, en el Camino a la Pólvora, y ahí trabajé hartos años, como casi 6 años. Eh, Entré a trabajar ahí cuando eso no era un relleno sanitario, entré a trabajar ahí cuando era un vertedero mejorado, no, estaba recién salido el reglamento de relleno sanitario, entonces había que adecuar esta operación a la del reglamento y había que además construir el relleno sanitario aguas abajo del vertedero. Y eso sin duda fue como mi trabajo escuela, así como donde yo realmente trabajé mucho, ahí sí en lo que más lo que habíamos estudiado, pero además como con años de continuidad laboral con todo lo que implica el desarrollo laboral, pasar de un cargo a otro, empezar a tener gente a cargo. Eh, yo no era muy grande, en esa época esta cosa a lo mejor de la igualdad de género era menos, estaba menos en boga que hoy, entonces era más joven, era mujer y tenía operadores a cargo, eso también fue un desafío. Eh, y, y ahí pasamos por mucho, y desarrollamos hartos proyectos, una estación de transferencia en la provincia de Margamaga, la construcción del relleno sanitario, un proyecto de compostaje donde vendíamos compost, había un proyecto de reciclaje de recuperación de PET, fabricábamos, todavía se fabrica PET de PET a partir de lo que los recicladores se podían recuperar desde el mismo relleno sanitario. Bueno, pasamos por muchas cosas, pero sin duda el hilo conductor de ese trabajo fue que justo más o menos en ese periodo empezó a estar súper de moda y entró en Chile los proyectos de bonos de carbono. Esto debe haber sido el año como 2008, del 2008 en adelante, y nosotros en el Muelle se registró un proyecto de bonos de carbono asociado a una planta de captura y quema de biogás, del cual yo estoy a cargo hasta el día de hoy. Yo me fui a ese trabajo y sin embargo sigo a cargo de ese proyecto como un consultor externo. Y ese proyecto inicialmente en su primera etapa redujo algo así como 500.000 toneladas de CO2 por la combustión del biogás, y actualmente ese proyecto se transformó en una central de generación eléctrica que tiene 4,5 megas instalados, y que está generando electricidad actualmente para el sistema eléctrico nacional. Y ahí estamos ahora a puertas de liberar como 200.000 créditos más, 200.000 toneladas de CO2 equivalentes ahora. Así que eso también fue un aprendizaje y eso sentó un poco las bases de lo que fue mi carrera futuro, porque así como tú lo comentabas al inicio, yo me dedico principalmente, o sea, hago otras cosas adicionales, pero principalmente me dedico a proyectos de reducciones de emisiones, a huellas de carbono, compensaciones y neutralizaciones. Eso es lo que yo hago y que cuando comencé eso en ese momento fue como un poco azaroso, nadie sabía, o sea, estaba en boga en ese momento, después eso cayó bruscamente por un tema de mercado, etcétera, y ahora retomó con una fuerza que nadie nunca imaginó, ni que yo imaginé, o sea, yo nunca pensé que eso iba a ser mi fuente laboral hasta el día de hoy. El relleno sanitario, el Muelle, pasó por muchas manos. Yo cuando entré a trabajar en una empresa familiar, después fue comprado por una multinacional que se llama Stericycle y después se vendió a otra que se llama Veolia. Entonces ahí también como la experiencia de trabajar en una empresa familiar, la experiencia de trabajar en una multinacional son realidades totalmente distintas. Cómo se mueven las tomas de decisiones, la jerarquía, la carrera, todo es bien distinto y son experiencias que también son valiosas de tener, como mirar un poco de todo.
Y del muelle me fui a trabajar a Esval. Me fui a trabajar a Esval a un cargo que estaban abriendo en ese momento, que era una subgerencia de medio ambiente, de calidad y medio ambiente. Calidad no como la ISO, sino calidad de agua potable y calidad de agua servida. Y era un área nueva, si bien existía eso como departamento y ese trabajo se hacía, la idea era darle un poquito más como de visibilidad y peso dentro de la misma empresa. eh, y fui a trabajar ahí. Yo sabía, la verdad es que no había trabajado nunca en agua, así que también todo un idioma nuevo, y ahí me encontré además, me sentí bien como a gusto, porque a cualquier planta que fui a visitar de agua potable, de agua servida, había un ingeniero civil bioquímico trabajando ahí, éramos mayoría, te juro que habían, o sea, era bien divertido, porque yo creo que hay un fuerte favoritismo por ingenieros civiles bioquímicos y por ingenieros civiles químicos de la Católica Valparaíso dentro de esa empresa. Somos muchos adentro. Y, y todas esas personas que trabajan en operaciones, en las plantas, tienen un así elevado conocimiento, y yo creo que el estándar que se logra, yo miraba mucho los datos de calidad de agua potable y de agua servida, y el nivel de cumplimiento es altísimo. Y yo te diría que hay una alta así como responsabilidad de la calidad de profesionales que hay adentro. Em, que son, como te digo, hartos colegas nuestros. Y a mí, nuevamente, ahí no me tocó ver temas ni diseñar procesos. Mi trabajo era más bien supervisarlos, pero sin duda hay que entender el idioma, porque cuando habían problemas en una planta de tratamiento y yo veía que habían incumplimientos, bueno, uno evidentemente puede manejarse en los conceptos de un lodo activado, ¿no es cierto? Etcétera, distintas fuentes. En el fondo, hay, si bien no era mi trabajo, hay un background que soportaba esa revisión o esas oportunidades de mejora. Había en marcha en ese momento un proyecto de la disposición de todos los lodos de las plantas de tratamiento de agua, cumplimientos normativos, la revisión de las RCA, de todos los acuerdos, los compromisos ambientales voluntarios, eh, bueno, etcétera. ESVAL, todo lo que ESVAL hace. ESVAL y Aguas del Valle, que es la sanitaria de la cuarta región. Y después de ahí me fui a trabajar a una consultora ambiental, que es parte de un estudio de abogado en Santiago que se llama Alessandri, y ahí desarrollábamos proyectos solares fotovoltaicos desde cero. Buscábamos el terreno, eh, presentábamos los permisos de conexión eléctrica, hacíamos los informes preliminares ambientales, después contratábamos una consultora ambiental para que presentara las declaraciones de impacto ambiental, hacíamos los pedimentos mineros, los contratos de arriendo con los dueños de los campos, etcétera. Y cuando esos proyectos estaban armados y listos, se vendían para que una empresa los construyese. Y ahí aprendí de nuevo todo un tema absolutamente nuevo para mí, el tema eléctrico. Ahí sí que yo tenía, por nuestra formación, poco conocimiento, pero somos ingenieros al fin y al cabo. Entonces, eh, uno como que sobrevive, le echa mano a los recursos ahí como que tiene, y es una formación bastante como de comodina en ese sentido. Uno se puede adaptar a temas que, si bien no maneja mucho, nunca vamos a ser ingenieros eléctricos, por supuesto, ni estamos pensados para hacerlo, pero nuevamente son conceptos básicos de ingeniería en que uno puede entender con algún grado de facilidad. Laura, Y sí, de lo que cuando, tú dices, disculpa, todo lo que tú cuentas hasta ahora, sorprende ver cómo te has movido por tantas áreas diferentes, ¿cierto? Y siempre con éxito, por lo que yo logro ver de tu presentación. Eh, y eso, claro, como dices tú, demuestra mucho todo el background que tenemos como ingenieros, porque eso es principalmente, ¿cierto? Somos ingenieros, también conocemos de bioprocesos,
pero eso nos da toda la experiencia que dices tú para desenvolverte en áreas tan distintas. Sí, pues me ha tocado a mí moverme por áreas distintas y justo eso es lo que te iba a comentar, Carmina, porque cuando yo me fui de esta consultora, mm, yo ya sentía que tenía en mi cabeza y en el fondo como que había, en mi formación profesional, había logrado trabajar ya en las áreas de residuos, de agua, eléctrica y de emisiones. Y que de alguna manera eso englobaba todo lo que hasta ese momento se entendía por sustentabilidad. Eh, y por lo tanto me sentí un poco más como preparada para entrar a este mundo como de la sustentabilidad, de las estrategias de sustentabilidad, de una visión un poco más integral, que tomara la problemática de estas áreas de impacto ambiental, eh, porque en esa primera etapa no se hablaba de la sustentabilidad como se habla ahora, de una manera como aún más integral, que es que se toma también el pilar social, el pilar económico. Al principio era desde una mirada de gestión ambiental solamente, y yo me sentía que ya entendía de los temas de agua, entendía de los temas de energía, entendía residuos. Entonces, eh, después de que yo salí a Alessandri, ya empecé a trabajar de manera independiente en algunos proyectos de ese tipo. Eh, en paralelo sí entré a trabajar a una cosa en la que sigo trabajando al día de hoy y que tengo una pequeña participación en esa sociedad, que es una empresa que se llama GECOP, y hacemos algo súper específico, casi de nicho diría yo, y es que declorinamos aceites contaminados con PCB. Los PCB eran una sustancia bastante usada hace algunas décadas atrás para mejorar las condiciones dieléctricas de los aceites que están dentro de los transformadores eléctricos, y que luego con los años se determinó el nivel de peligrosidad y toxicidad que tienen, y por ello están normados dentro del convenio de Estocolmo como dentro de estos compuestos orgánicos persistentes más peligrosos del mundo, junto con las dioxinas, los furanos y otros, y que deben estar eliminados de acuerdo a este convenio para el 2025 en todo el mundo. Y la declorinación es una técnica más para eliminar estos PCB. Y la verdad es que nuevamente ahí es una mirada, o sea, esto es un proceso bastante simple, es un reactor que tiene un agente catalizador, un oxidante, y luego es un decantador, es una planta así sencilla, pero me ha servido muchísimo entender, por ejemplo, conceptos bioquímicos y químicos, o en el fondo las reacciones químicas y la molécula y todas las familias de PCB, y por ejemplo, la base de este proceso está en la detección inicial y final del PCB. Pues nosotros cobramos, tú me entregas algo que tiene una determinada concentración, nosotros lo declorinamos y al final entregamos un certificado con una concentración final y cobramos por esa remoción. Y ese análisis es una cromatografía gaseosa. Y el hecho de entender el concepto de cromatografía, lo que se mide en un cromatograma, cómo se eluyen los compuestos, ha marcado la diferencia. De hecho, en esa empresa hemos tenido que pelear, por ejemplo, con laboratorios que nos entregan resultados inconsistentes, y sin esta formación técnica detrás, habría sido súper difícil. En esa oportunidad, cuando tuvimos ese problema con el laboratorio, también recurrimos a la escuela y que nos contactó con un colega, que ahora no me acuerdo el nombre, con otro ingeniero civil bioquímico que está hasta hace un doctorado sobre esto en Estados Unidos y que trabaja hace muchos años, y fue súper provechoso. Así que yo ahí vuelvo a retomar el punto inicial de la charla, que es que los años que uno pasa en la universidad, además de ser formadores, son súper importantes las redes y las relaciones que uno forma ahí adentro. O sea, nosotros somos súper poquitos, es una carrera que solo dicta esta escuela, y por lo tanto a donde uno vaya y se encuentre con un ingeniero civil bioquímico, yo me imagino que debe ser como la sensación de estar en un país raro, en una ciudad rara, y encontrarse con un chileno. Y hay una sensación como de fraternidad bastante importante. A mí me ha tocado como experimentarlo, y yo soy agradecida de eso.
así que para los que estén escuchando, como que lo consideren y lo valoren, porque y la relación con la escuela, a echarse manos mutuamente. Bueno, y de eso, en paralelo con eso, yo me puse a trabajar en, como yo les decía, en esta como mirada ya más integral, en el único trabajo así como más glamuroso que he tenido, o popero, no sé, y trabajé en Lollapalooza, más que Lollapalooza, fui la jefa de sustentabilidad de Lotus, que es la productora detrás de Lollapalooza, y ellos llevaban muchos años haciendo gestiones ambientales en sus festivales. Ellos no solo producen Lollapalooza, producen, por ejemplo, el Cirque du Soleil, producen Fórmula E, y producen muchos otros conciertos chicos de un día, etcétera. Producen otro festival grande que se hacía en Santiago, que se llama Santiago Gets Louder, SGL, y ellos tienen como un nivel como de conciencia ambiental importante, no solamente desde una mirada de marketing, sino como bastante real, bastante arraigada. Y ellos consideran que la música es una plataforma en la cual la gente va a pasar un buen rato, pero está en un estado en un estado de ánimo muy perceptivo, en el fondo en el que hay muchos mensajes que llegan y que el artista es un legítimo influencer de tendencias, de mensajes, de contenido, y la sustentabilidad es uno importante. Y ellos se sienten súper responsables del impacto que sus festivales, que tienen un alto impacto, eh, tienen el entorno. O sea, solamente como para poner un dato, eh, Lollapalooza recibe a 300.000 personas en 3 días, 300, 400.000 personas en 3 días. Eso es como la gestión de la basura de una comuna entera, en 3 días. Eh, Gente que come, gente que toma, gente que va al baño, gente que bota papeles, gente que consume merchandising, eh, que compra tickets, que se moviliza eh, con calor. Entonces, es una gestión bien, bien grande, es extensa, es un trabajo muy intenso que abarca la gestión de residuos, que abarca huella de carbono, que abarca gestión de agua, porque el parque no tiene agua, es agua de acarreo, que abarca energía. En el último Lollapalooza que se alcanzó a hacer, se inauguró un escenario abastecido como en un 80% por paneles solares, que es un tremendo desafío porque los shows en vivo necesitan de repente pics de energía muy altos al comenzar, y nadie sabía si es que este sistema de energización a través de paneles solares iba a ser capaz de dar esos pics, pero se logró con éxito. Bueno, el transporte, cómo minimizar el impacto del transporte del público, pero también de los artistas y de todos los proveedores. El montaje de un festival así toma un mes. De los materiales de construcción, de todo el soporte gráfico, etc. Y además se construyó, me tocó a mí construir una estrategia de sustentabilidad para ellos que abarcara de una manera súper importante el pilar humano, el pilar de personas, considerando al público, a los artistas, pero mucho a la comunidad que rodea y que se ve impactada negativamente por la realización de estos eventos. Eh, y también una mirada, un pilar que tenía que ver con el legado, con cuál es la huella que deja una organización de esta envergadura. Y hoy en día, como tú decías, yo trabajo como gerente de desarrollo en una consultora que se llama Rasur y Asociados. Nosotros ahí desarrollamos negocios en las áreas que están abajo, en minería, en energía, en agua, en transporte, en sustentabilidad. Son en general negocios como de mayor envergadura, obras públicas como por ejemplo la extensión de la línea 2 del metro, conducciones de agua interregionales, plantas de desalación para minera o apoyo en la construcción de puertos en el norte. Y ahí, nuevamente, no hay un ejercicio directo de la profesión, pero sí, en el fondo, el hecho de ser capaz de
en un mismo día tener reuniones que tengan que ver con esos temas que están abajo, tiene que ver con una como formación original bastante como pluralista o transversal, ¿no es cierto? En que te da la posibilidad de entender de estos temas y poder hablarlos con cierto nivel de conocimiento que, si bien no es técnico o profundo, permite llevar a cabo la conversación con relativa como seriedad. Y ahí nosotros nos dedicamos al desarrollo de negocio, a plantear un proyecto, buscar su financiamiento, buscar sus autorizaciones para luego darles curso. Y lo que en paralelo yo empecé a gestar después de que salí de la consultora de proyectos solares, ya se concretó y se transformó en una empresa consultora en la que yo tengo 2 socios más y que se llama Green Mind, y ahí nosotros nos dedicamos a hacer estrategias de sustentabilidad, mediciones de huella de carbono, proyectos de bono de carbono, neutralización, compensaciones, eh, cálculos de índices de circularidad, proyectos de economía circular, etcétera. Ah, es que me faltó una parte, en alguna parte entre medio yo trabajé en triciclos, en una consultora Vale. de Santiago que se dedica, que tiene la red de puntos limpios más grande de Chile y que hace muchas gestiones de reciclaje, ¿no es cierto? Y también proyectos de consultoría y de economía circular. Hicimos algunos proyectos bien entretenidos, eh, y entonces eso también me mostró en el fondo cómo era esto del camino de la consultoría, que por lo menos a mí me gusta mucho, me resulta súper atractivo esto de conversar con gente distinta, de conocer las realidades de empresas distintas, eh, de poder meterme y ver cómo se hace, cómo lo hacen, qué los diferencia, cómo dar una mirada. Y eso de estar mirando siempre cosas distintas va cada vez enriqueciendo más y más, porque hay más visión de lo que hace el resto. Yo, como tú decías, participo en un comité de sustentabilidad de la Bricham y todos los años hacemos un reconocimiento ambiental para mostrar proyectos que tengan algún carácter de innovación o de sustentabilidad hecho por alguna empresa grande, chica, mediana, pyme, etcétera. Y premiamos aproximadamente como 4 proyectos al año, pero postulan como 13, 14, 15, hay años que hemos tenido hasta 20 proyectos. Entonces, yo estoy constantemente mirando esas iniciativas y es bien sorprendente todo lo que se hace, lo que precisamente queremos destacar en esta premiación. Hay veces en que la empresa privada está tan demonizada y nosotros creemos todo lo contrario, ahí creemos que se hacen muchas cosas, que las empresas en general hacen mucho y a lo mejor fallan en comunicarlo. Y la idea de esto es darle visibilidad y es lo que a mí me toca hacer en general, es como ver, ver distintas iniciativas y las que, a las que se pueda contribuir en mejorarle algún atributo con respecto a la sustentabilidad, tratar de hacerlo. Yo, como para terminar, y ahí dejo abierta la conversa si es que alguien tiene algún comentario o algo, cuando yo entré a la carrera, me acuerdo, pero como si fuera hoy, el primer día que estábamos arriba en una cafetería y Chami dice como, ¿quién entró pensando que aquí iban a estudiar después ingeniería genética? Y yo creo que como un tercio del curso levantó la mano y dijo así como, se equivocaron, váyanse, vayan a estudiar, no sé, bioquímica, no, pero no ingeniería civil, esto es otra cosa. Y al principio, o sea, en el andar uno se va dando cuenta más o menos de lo que se trata y después lo que ahí nos decían era, mira, tradicionalmente hay algunas áreas, ¿no es cierto? El área de alimentos, el área farmacéutica, el área medioambiental. Yo mi tesis la hice en otra cosa, nada que ver, nunca creí que iba a llegar aquí. Y el camino como que se me fue dando solo, fui tomando las oportunidades que se me iban presentando, pero se me fue dando solo y de alguna manera, y en algún momento dije, pucha, siento que a lo mejor me faltaron algunas herramientas como para seguir en lo que estoy, a lo mejor, no sé, un MBA o algo que complemente, y la verdad es que hasta el día de hoy no ha sido necesario. En algún momento hice un diplomado, por ejemplo, de gestión de negocio, qué sé yo,
para entender un poco términos como de economía o de contabilidad o de finanzas, cosas así. eh, pero, pero yo realmente soy agradecida a lo que estudié y de dónde lo estudié. Y creo que si uno le va sacando provecho a eso, las posibilidades son infinitas. Son infinitas. Y yo creo que no soy el mejor ejemplo porque no seguí una carrera tradicional, pero desde esa mirada soy un ejemplo de que las posibilidades son súper amplias. Así que eso es lo que yo les puedo contar. Muchas gracias, Laura, de verdad que es muy interesante todo lo que nos comentaste, y a mí me deja como una reflexión, ¿cierto? Que no existe una mala primera experiencia laboral, digamos, a muchos buscan, quiero llegar a trabajar en esta empresa, quiero hacer esto, y se frustran quizás si no logran encontrar el trabajo que querían. O sea, tú nos demuestras que al final el trabajo te va ayudando a tomar el camino igual que tú, o sea, de alguna forma es tu camino, y independiente de lo que hubieras hecho, hubieras llegado igual a esta parte. O sea, tú fuiste igual con las distintas experiencias creándote también tu camino. Eso lo encuentro súper valioso de todo lo que tú nos cuentas. Y también emprendedora. O sea, no lo dije en la instancia inicial, pero tú también, entonces, dentro de todo lo que haces, también es emprendedora. Y te felicito por todo lo que has logrado. Muchas gracias. Yo creo que efectivamente no hay un mal primer trabajo, ni un segundo trabajo, ni nunca es un mal trabajo. Yo creo que yo tengo un tema ahí, yo no digo que no a la pega, nunca, nunca, nunca digo que no. Así esté sobrevendida, porque de todo deja algo, incluso de cosas que a veces digo, esto me aleja de lo que estoy haciendo, no tiene nada que ver, no importa, en algún momento esto converge, o uno lo hace converger o uno le da un concepto que lo engloba. Y creo que creo que la única vez que yo decidí que ya era suficiente y que tenía que encontrar como un, tenía que ampliar fue cuando yo ya había pasado por todos los cargos adentro del relleno sanitario del Molle. Y dije, hay algo en mí que necesita dar un siguiente paso, estoy en una posición muy cómoda, eh, y eso hace mal. Yo creo que hay una tendencia hoy en día con las generaciones que, no sé, pues típicamente se les dice millennials, pero no sé cuál será el término correcto, que a lo mejor ellos tienen más expectativas de los trabajos y eso los hace a lo mejor tener menos años de duración en los puestos de trabajo. Yo no me considero parte de eso, a pesar de todos los trabajos en los que he estado. eh, Creo que hay un valor también en quedarse algunos años, en pasar los momentos duros, porque al principio los trabajos tienen unas épocas duras, eh, y quedarse y ver el fruto de lo que uno está haciendo, que en algún momento siempre llega, digamos. Y, y como en la vida, al igual que en la vida, yo creo que los lugares los hace uno, los trabajos también los hace uno. Encontrar la manera de moverse dentro de un espacio, tratar de ganarse el lugar que uno quiere tener, tratar de ganarse con respeto y con paciencia el espacio para poder dar opiniones, para poder contribuir en lo que uno quiere. eh, pero eso toma tiempo. O sea, eso toma tiempo y cuando uno sale hay que pagar el noviciado, uno es el más chico, ¿no es cierto? Las carreras toman tiempo. Gracias, Laura, la verdad, por tu charla. Quiero darle la palabra a todos los que están acá asistentes a este seminario Zoom, que los que quieran hacer preguntas, los estudiantes, los profesores, o sea, decirle a todos los estudiantes que esta es la oportunidad, les pregunta Laura está aquí para ustedes, y como ella misma dijo, somos una pequeña comunidad, somos todos muy cercanos, y estas son también oportunidades para relacionarse. No tenemos la presencialidad ahora, ¿cierto? Pero esta es nuestra nueva forma de comunicarnos y hay que aprovecharla también. Pueden escribir sus preguntas en el chat o también pueden hacerla directamente ustedes.
Don Andrés Sillanes, usted tiene una pregunta, adelante. Hola Laura, qué gusto saludarte después de tanto tiempo. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, Tanto aquí, tiempo. como puedes ver, vamos sobreviviendo. Oye, un gusto. No, quería solamente decirte que realmente resulta impresionante lo que ha sido tu trabajo profesional, la cantidad de cosas que has hecho, que yo creo que cabrían en toda una vida de desarrollo profesional y tú estás recién comenzando, era una cosa realmente impactante. Por su diversidad y por la calidad de las cosas que has hecho. Así que, nada, felicitarte. Yo creo que este tipo de seminarios son sumamente importantes para nuestros alumnos porque les muestran la potencialidad que tienen. ¿Te fijáis? Creo que lo que tú has hecho es una suerte de modelo a seguir, digamos, en el sentido de explotar todas las posibilidades que te da la formación de base, que lógicamente es insuficiente, pero es la base necesaria como para que tú te puedas desarrollar. Así que nada, pues aprovecho saludarte, felicitarte y no me cabe duda de que con este dinamismo que tú tienes, no sé hasta dónde vas a llegar, pero un poco lejos vas a llegar. Felicitaciones. Muchas, profe, muchas gracias. Viniendo además de quien viene, yo me acuerdo cuando entramos a la universidad, usted y otros más, y que todavía están ahí en la escuela, pucha, la Manena, María Cristina Chapacase, Rolando Chami, eran como las eminencias ahí, y usted ha hecho una carrera más que brillante, y en el fondo por eso yo decía que la mía había sido atípica, porque yo tengo compañeros que trabajan ahí, que están haciendo el doctorado, el postdoctorado, no sé, Mauricio, etcétera. Entonces, uno también a veces se plantea y dice, pucha, a lo mejor desaproveché lo que estudié, o no me marqué en una línea, o no profundicé en esto, pero yo creo que uno escoge sus caminos y aprovecha sus talentos. El mío probablemente yo sufría en los laboratorios, o sea, hoy era eterno y nunca lograba medir exactamente 0,01 gramo de nada. Para eso tenía una estupenda compañera, la Milena, que era mucho mejor que yo. Lo mío era otra cosa, y uno va en la vida tomando un poco de seguridad, conociéndose y aprovechando lo bueno que uno tiene. No, no, genial, genial. O sea, yo te digo, la mayor recompensa de nosotros es justamente haber formado, contribuido en alguna medida a la formación de personas como tú, pues, si es que esa es la gran recompensa que nosotros tenemos. Así que es fantástico. Un Muchas abrazo, Laura. gracias, profe. Gracias. Voy a leer lo que pone en el chat, que agregan que desde el Facebook llega un saludo de la exalumna Carolina Estudillo y que manda un afectuoso saludo a Laura, un gusto saber tu interesante trayectoria y desempeño profesional. Un abrazo, Caro. Un abrazo, Carola. Bueno, Gracias. Carolina, comentarle también que fue una charlista también de este ciclo de seminario. Así es. Muchas gracias. Y hay Laura, una pregunta que dice, sí, pregunta tú. hay una pregunta ahí en el chat que dice, desde su perspectiva, ¿qué tanto impacto podemos generar como escuela en la crisis hídrica que afecta actualmente al país? Chuta, qué gran pregunta. Siento que me queda un poco grande, pero yo creo que harto, o sea, que podemos generar o sea, que tenemos una responsabilidad como escuela, porque hay un área de conocimiento importante que nosotros como ingenieros civiles y bioquímicos tenemos con respecto a sistemas ambientales, y a procesos que optimicen el uso de agua, y procesos que optimicen el reuso de agua, y eficiencias en los procesos que en el fondo hagan cada vez menor uso de agua para los procesos productivos. eh, Toda la capacidad de innovación que nosotros tenemos, y que tenemos que echarle cada vez más mano, la capacidad de innovación y también el ingenio y la inventiva propia de los ingenieros. Eh, yo pienso que este es o sea, que la sequía, esto es una opinión personal, ¿eh? Es estructural. Evidentemente va a estar acelerada por el cambio climático que ya está presente. Eh, es una realidad, es un hecho con el que hay que convivir, y eso impone un desafío importantísimo para todos los que estamos ejerciendo profesiones de este tipo, de pensar
y repensar los procesos y hacerlos distintos. O sea, mantener haciéndose las cosas tal cual se venían haciendo no es posible, o ya no es posible, ni para las empresas, pero las empresas son personas. Y nosotros como los profesionales de esas empresas, hay un deber y una responsabilidad en repensar esos procesos. Y me parece que desde ahí hay un aporte directísimo. No sé si eso, Pablo, responde a tu pregunta, pero yo creo que la tenemos y la tenemos que asumir y la tenemos que asumir en serio. Ahí Pablo dice que sí, que muchas gracias. Bueno, yo te quería preguntar también, Laura, que si nunca te dio miedo aceptar una de las ofertas de trabajo que tuviste. Todas. Todas me dieron miedo. Todos mis primeros días de trabajo era así, ¿por qué estoy aquí? Todos se van a dar cuenta que no sé nada. No sé nada, o sea, el primer rato, todo permanentemente. Es un sentimiento con el que he convivido mucho. Eh, Me da miedo hacer esta charla, me da miedo las pegas, los primeros días las pegas, el primer mes, hasta que no siento que entiendo más del tema, que entiendo lo que están conversando, que entiendo la terminología, hasta que no siento que ya manejo un poco la situación. Sí, pues miedo, pero real, o sea, ese miedo que tiene las manos sudorosas, que no sabe cómo, y miedo a relacionar. Hay veces que llegas a trabajos donde el equipo no, pero hay veces que llegas y el equipo ya está súper constituido, ¿Y y cómo hay lo que entrar. enfrentabas o cómo lo sigues enfrentando? Eh, Mira, al principio con cautela, al principio me lo tomo con cautela, al principio miro mucho, escucho mucho, opino poco. Y eso trae otro miedo, decir, me contrataron y llevo una semana sin hablar, van a creer que soy un fraude. Pero con calma, al principio miro y escucho hasta que entiendo. Y luego creo que estoy preparada para aportar. Y hay una cosa, esto es un consejo también bien personal, que no sé si tiene que ver con nuestra carrera. Yo hay algo que detesto profundamente de mi vida profesional y es cuando alguien llega a un trabajo y encuentra que el que estuvo antes lo hizo todo mal y que esa persona viene a cambiarlo todo y a mejorarlo todo. Eh, Esas son promesas súper cortoplacistas y son maneras de ganarse como ganarse un aplauso fácil y rápido y dura poco. A mí, yo he tratado de entrar a trabajo, sobre todo cuando vengo a reemplazar a alguien, como con respeto de lo que hizo de lo que hizo el que estaba antes que yo. Y si hay cosas que cambiar, porque siempre van a haber cosas que cambiar, con calma, con el tiempo, con respeto, porque uno también se manda con dolor, uno también se equivoca harto. Entonces, eso de creer que porque uno llegó, lo que estaba antes está todo mal y uno lo va a cambiar todo, más que no es posible, y son como promesas así de tipo campaña electoral. Eso sí me permiten darle un consejo. Muchas gracias, Laura. La verdad es que no hay más consultas. Así que ahí justo alguien levantó la mano. Valentina Gallardo tiene una consulta. Sí, ¿se me escucha? Sí, sí. Ya. Hola, mira, primero agradecerte, en verdad me sorprendió mucho todo lo que nos contaste. Yo acabo de egresar, entonces estoy como en plena búsqueda de pega, de lo que sea, y en realidad eso de ver todas las posibilidades que existen me sorprendió un montón. Por ejemplo, sobre todo el tema cuando trabajaste con la fotovoltaica, que, que el tema de energía, de todo el tema eléctrico, nosotros no sabemos mucho, pero sí es un tema interesante y que al final afecta directamente al medio ambiente. Entonces, quería preguntarte a ti cómo llegaste a esas oportunidades. Si fuiste tú buscando directamente, fue por contacto, porque básicamente no creo que hayan buscado específicamente un ingeniero civil bioquímico para el trabajo, pero cómo entrar a esos mundos que no son típicos para un ingeniero civil bioquímico, pero sí son interesantes.
Oye, felicitaciones Valentina por egresar, creo que, oye, qué sensación más rica, ¿o no? Sí, Pero demasiado, demasiado. no, la verdad es que no, no buscaban un ingeniero civil bioquímico, yo llegué ahí porque entre la pega de la RPC y el Molle, yo hice un diplomado en la Viña del Mar de bonos de carbono, que era esto que estaba empezando, y uno de los profesores trabajaba en esta consultora y me buscó para ofrecerme esta pega, porque ellos necesitaban un ingeniero de procesos que controlara, que fuera como una PMO, estas oficinas como de proyectos que hacen, en el fondo llevan el avance de los proyectos, porque era un proyecto que son proyectos que articulan a muchos entes, al consultor ambiental, al eléctrico, al abogado, al dueño del terreno, al inversionista, y entonces era en el fondo un trabajo como de coordinación, pero con conocimientos técnicos, porque yo te aseguro que tú pensarías al igual como yo lo pensé, que uno no sabe nada de ese tema, pero sí sabes. Por ejemplo, se hace un análisis de factibilidad ambiental, donde tú ves si es que esto va a impactar, hay un curso de agua cerca, hay un cultivo cerca, está en un camino de tierra, van a haber emisiones de material particulado, hay alguna comunidad cerca, eh, eh, esto se va a inyectar o sea, la energía que se va a producir se va a inyectar donde tiene un consumo directo un cliente, la vas a inyectar al sistema eléctrico nacional, se puede complementar no con batería, o sea, hay harto de tu formación que te vas a dar cuenta al poco andar que sí sabes más de lo que a lo mejor no tienes por qué saber de los sistemas de tracker, ni tienes por qué saber de la celda fotovoltaica propiamente tal, pero todo lo demás sí lo sabes. La calidad del suelo, todas los permisos ambientales sectoriales, eso sí es de tu incumbencia. Y a tu pregunta más general, ¿cómo se hace? Pucha, yo te diría, ¿cómo se hace esto de la búsqueda de pega? Si es por conocido, si es por... Mantente activa tus redes y tus redes sociales, tus redes de contacto, eh, atenta, activa en una actitud activa, pero siempre, no solamente cuando estés buscando trabajo, porque cuando tú estás trabajando ya y tienes una reunión con un servicio público, ahí hay redes, pero en buena ley, no es como estar siempre sacando cuentas, sino como cuando tú vas a una reunión con un cliente, hay redes. Formaste un lazo con un consultor, ese consultor después va a trabajar en otro lugar, se va, oye, yo una vez trabajé con una niña que, y te va a volver a llamar, o tú lo vas a volver a llamar a él. Vas a ir a un servicio público, te va a pasar lo mismo, esa persona va a pasar de ser una evaluadora, a lo mejor a ser el jefe del servicio, y el jefe del servicio a otra cosa, y a lo mejor tú después lo invitas a dar una charla. Cultivar las redes y mantenerte activa, alerta, atenta, dispuesta. Todo tu ejercicio profesional, o sea, todo lo que tú hagas de aquí en adelante es parte de tu carrera. Incluso esta charla, yo ya sé tu nombre, no veo tu cara, pero es que es verdad, yo Valentina Gallardo Garay, pucha, y a lo mejor yo en algún momento necesito que alguien apoye, no sé, una versión. Ah, mira, había una niña una vez que preguntó, súper activa, mira, bien la pregunta, súper atingente. Oiga, profe, ¿por qué no me da el teléfono de esta niña que dijo que había regresado? Así funcionan las cosas, creo yo. Y eso no tiene que ver con el amiguismo ni con pituto, tiene que ver con que de aquí en adelante todas tus intervenciones en cualquier ámbito de tu vida hablan de ti. Y eso va generando redes. Perfecto, qué buen consejo. Que al final uno empieza así, y es verdad, uno tiene contactos, intenta buscar y al final con la experiencia uno va ampliando sus redes y cree que jamás va a entrar a ese mundo, por ejemplo, de la energía, pero por contactos terminas ahí, entonces genial. Muchas gracias por el consejo y por la respuesta. De nada, Valentina, que te vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias, Valentina, por la pregunta. Y bueno, ya estamos en la hora también, así que Laura, de verdad, agradecerte de nuevo 1000 veces por tu charla, muy entretenida, la verdad es que el tiempo pasó volando. Y bueno, Ya, quiero decir... muchas gracias a ustedes.
Nada, muchas gracias a ustedes, gracias por escucharme, por la atención y que les vaya muy, muy bien a todos. Y nos encontraremos por ahí en el mundo laboral, que es muy Así es. chico. Bueno, ahora quiero dejarlos invitados a todos también para el próximo viernes, que tenemos otro invitado. Va a estar el exalumno Felipe Valdivia, quien se desempeña en la industria cervecera. Estamos viendo usted, Laura, distintas áreas. Así que tú dices, bueno, yo tuve una experiencia un poco diferente. Eso es lo que queremos, escuchar las distintas experiencias de todos. Así que bueno, están todos invitados para seguir participando de estos seminarios y que tengan un buen fin de semana todos. Muchas gracias. Chao, Laura, un abrazo. Chao, chao. Gracias. Chao, que estén bien. Chao, chao, Laura.